¿Quién en su sano juicio construiría una ciudad entera en medio de un lago? Piénsalo bien. No hay tierra firme, el suelo es inestable, estás rodeado de agua por todas partes y cada piedra que uses, cada grano de tierra, debe ser llevado a mano. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que hicieron, porque para ellos no era una locura, era destino. Una señal divina en medio del agua les indicó que ese era el lugar, el menos lógico, el más hostil, pero también el más sagrado. Y lo que comenzó como una pequeña isla fangosa, terminó siendo una de las ciudades más avanzadas del mundo antiguo. Mucho antes de que Nueva York o París soñaran siquiera con pavimento o drenaje, esta ciudad ya flotaba, ya brillaba, ya desafiaba las leyes de la naturaleza. Pero para entender por qué eligieron ese lugar imposible, hay que ir más atrás. Mucho antes de que la ciudad existiera, los mexicas eran un pueblo errante. Caminaban durante generaciones, cargando sus dioses a cuestas, convencidos de que algún día encontrarían el sitio que les había sido prometido. Y esa promesa tenía una imagen clara: un águila, posada sobre un nopal, devorando una serpiente, justo en medio de un lago. No era solo una señal, era una orden sagrada, el símbolo de la vida, de la victoria, del equilibrio entre el cielo, la tierra y el agua. Cuando finalmente vieron esa visión, no dudaron. El sitio era inhóspito, rodeado de agua y lleno de desafíos, pero también era la materialización de su historia, su mito, su razón de existir. No iban a buscar otra tierra más fértil ni más fácil. Esa isla era su destino y estaban dispuestos a todo por convertirla en la ciudad de los dioses. El lugar no ofrecía ventajas evidentes. Era una isla pequeña, pantanosa, rodeada por un lago poco profundo. Para cualquier otro pueblo, habría sido el sitio perfecto para evitar, no para levantar su capital. Pero los mexicas no veían el mundo como nosotros. Cada piedra colocada, cada tablón de madera arrastrado hasta la isla, era parte de un acto espiritual, casi ritual. No estaban simplemente construyendo una ciudad, estaban creando el corazón del universo. Y lo harían desde cero, aunque eso implicara transformar barro en cimiento, agua en calle y peligro en poder. Ahí nacen las chinampas, verdaderas islas flotantes, creadas con ramas, raíces y lodo del fondo del lago, sostenidas por ahuejotes, árboles que funcionaban como anclas vivientes. Eran más que simples plataformas agrícolas, eran tecnología ecológica, sostenibilidad antes de que existiera la palabra. Con ellas, los mexicas multiplicaron la superficie cultivable, convirtieron el agua en tierra fértil y, de paso, consolidaron un sistema de alimentación tan eficiente que podía sostener a cientos de miles de personas sin importar el sitio donde vivían. Y no solo eso. Construyeron acueductos para traer agua potable desde manantiales lejanos, diques para controlar las crecidas, y un sistema de canales navegables que conectaban barrios enteros, permitiendo transportar personas y mercancías con una fluidez que muchas ciudades modernas envidiarían hoy. Las calzadas, enormes caminos de piedra que unían la ciudad al continente, se extendían como brazos gigantes sobre el lago. Cada una tenía puertas levadizas que se cerraban en caso de ataque. La ciudad no solo era sagrada, era una fortaleza. Y en su interior, la vida bullía. Los templos crecían en altura. Los mercados rebosaban de productos venidos de todas partes de Mesoamérica. Los canales estaban repletos de canoas que navegaban con precisión matemática. Desde afuera parecía un milagro. Desde adentro era una obra maestra de civilización. Una ciudad que flotaba, no por magia, sino por fe, por visión y por una determinación feroz de transformar lo imposible en cotidiano. Con el tiempo, lo que empezó como una isla perdida se convirtió en una metrópolis colosal. Tenochtitlan era un espectáculo, miles de edificaciones simétricamente distribuidas, templos que se elevaban hacia el cielo como si desafiaran a los volcanes vecinos, canales que brillaban con el sol reflejado sobre el agua, el bullicio de los mercados, los colores de los textiles, los aromas de maíz, cacao y flores flotando por el aire, todo indicaba una ciudad viva, vibrante, orgullosa. En el gran mercado de Tlatelolco, los españoles vieron por primera vez una economía en plena ebullición. Más de 60.000 personas comerciando cada día, con un orden que los dejó perplejos. Había inspectores, normas, pesos y medidas. No era una civilización primitiva, era un sistema complejo, regulado, eficiente. Y en el centro de todo, el Templo Mayor, una pirámide doble que dominaba el paisaje como si fuera el eje del universo. Ahí se ofrecían sacrificios, sí, pero también se celebraban las fiestas del calendario, los cambios del sol, las cosechas, la vida. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron en 1519,
se quedaron sin palabras. Uno de sus soldados escribió: «Nunca había visto algo igual, ni en España, ni en Italia, ni en toda Europa». Venían esperando aldeas primitivas y encontraron una ciudad más grande que Sevilla. Una ciudad que no solo estaba viva, sino que flotaba. Y eso, para su mentalidad europea, era casi incomprensible. Pero el asombro duró poco. Cortés no vino a admirar la grandeza de Tenochtitlan, vino a tomarla. Al principio, el emperador Moctezuma lo recibió con respeto. Según algunas crónicas, incluso lo confundió con una figura mitológica, un dios que regresaba del este. Los mexicas ofrecieron regalos: oro, jade, plumas. Y fue ahí donde todo cambió, porque para Cortés y sus hombres no había símbolos sagrados, había riquezas. Y el oro, más que los templos o los dioses, fue lo que selló el destino de la ciudad. Las tensiones crecieron. Los españoles tomaron prisionero a Moctezuma dentro de su propio palacio. La confianza se rompió. Y cuando los mexicas se rebelaron, el caos estalló. Lo que siguió fue una guerra brutal. Tras huir de la ciudad en una noche sangrienta, la Noche Triste, Cortés regresó con refuerzos, incluyendo miles de indígenas enemigos de los mexicas. Y así comenzó el sitio de Tenochtitlan. Fueron 93 días de asedio, hambre, enfermedad y muerte. Los españoles cortaron los acueductos, bloquearon los canales, destruyeron las chinampas. La viruela, traída por los europeos, hizo lo que las espadas no podían: diezmó a la población. Y aún así, los mexicas resistieron. Lucharon sobre los puentes, desde los templos, en los mercados y hasta en las canoas. La ciudad, construida para resistir el agua, nunca fue pensada para resistir una guerra total. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó. Los últimos guerreros fueron derrotados. El último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado mientras intentaba escapar por los canales. El fuego, la sangre y las enfermedades habían hecho lo suyo. Y sobre esos restos humeantes, los conquistadores empezaron a construir una nueva ciudad. Piedra por piedra, levantaron templos católicos donde antes se alzaban pirámides. Taparon los canales, destruyeron los códices, intentaron borrar lo que esa ciudad había significado. Pero no pudieron borrar el agua, ni los cimientos, ni la memoria. Tenochtitlan desapareció de la superficie, pero nunca del todo. Todavía hoy, cuando uno camina por el centro de Ciudad de México, no está caminando sobre cualquier ciudad, está caminando sobre un fantasma. Un fantasma que una vez flotó sobre el agua y soñó con tocar el cielo. Y entonces, ¿por qué construir una ciudad en medio de un lago? Porque no se trataba solo de geografía, se trataba de identidad, de mito, de símbolo, de visión. Ese lugar imposible era su promesa cumplida, su centro espiritual, su escudo natural y su hogar eterno. Tenochtitlan no fue solo una hazaña de ingeniería, fue un acto de fe colectiva. Hoy, casi nada de esa ciudad es visible, pero bajo las calles, los edificios, el concreto, siguen sus cimientos. Y la paradoja más brutal de todas es esta: la ciudad que una vez flotó sobre el agua, hoy se está hundiendo lentamente por la sobreexplotación del subsuelo, como si la tierra reclamara el equilibrio perdido. Así que la próxima vez que camines por el Zócalo o cruces una calle sin notar el leve descenso del terreno, recuerda, estás sobre una ciudad que desafió lo imposible, y aunque fue destruida, todavía late, silenciosa, bajo tus pies. ¿Y tú, crees que valió la pena construirla ahí? Si este relato te sorprendió, suscríbete y déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué habrías hecho tú si te hubieran mostrado un águila, una serpiente y un lago infinito. Esto fue Historia en Apuros.